Buenos días a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a este espacio de Una ventana abierta al pasado. Un programa donde estamos hablando y charlando con compañeros profesionales del mundo de la terapia regresiva para que ellos nos puedan explicar sus experiencias, sus conocimientos y que podáis tener pues una visión mucho más amplia de lo que es esta terapia regresiva reconstructiva. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mari Cardona. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Luis Antonio, muy buenos días. Bien, Mari es licenciada en Trabajo Social, tiene una maestría en habilidades directivas, tiene otra maestría en programación neurolingüística. En esto os puedo decir que realmente Mari es una de las personas más destacadas a nivel de Latinoamérica en el tema de la programación neurolingüística, tiene su propia escuela y muchísimos años de experiencia que sin duda la hacen una líder en ese trabajo. Además de eso, también es maestría en terapia regresiva reconstructiva y es la presidenta aparte de la compañía suya de Seres de Excelencia, también es la presidenta de una fundación que trabaja con el cáncer que se llama Médicos del Alma. Bueno, Mari es muchas cosas y aparte de todo eso, lo más importante, es una linda y una querida amiga mía. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias. Qué lindas tus palabras, Dios te bendiga. Mil y mil gracias, de verdad. Bueno, Mari, hoy a mí me gustaría que hoy pudiésemos charlar sobre el tema de la prevención. Hablamos siempre de tratar de sanar a la gente, de ayudarles, pero hay algo muy importante que es prevención, ¿no? Entonces me gustaría que hoy pudiésemos centrarnos en eso, en la labor de la prevención para una buena salud emocional y lógicamente una buena estructura de la personalidad del futuro que tenemos por delante, ¿no? Entonces, lo primero de todo, la primera pregunta que te haría es, bueno, ¿qué se debería hacer? ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder empezar a trabajar en esa prevención? Muchas gracias por esa pregunta. Fíjate que cuando yo te oí a ti, a mí la TRR me cambió muchas cosas de mi vida y me permitió hacer un complemento magnífico entre lo que yo enseño, que es programación neurolingüística, y el poder accesar al inconsciente de la persona. Cuando te oí a ti decir que realmente lo que buscaba la TRR era la posibilidad de poder hacer un trabajo preventivo, a mí me pareció maravilloso. Y hay una cosa que es clave y una frase que nosotros siempre repetimos muchas veces que es, si educáis al niño no tendréis que castigar al adulto. Y si nosotros hacemos un trabajo con los padres de familia, con las madres gestantes, con los maestros, con todas las personas que se van vinculando con los niños en la vida, vamos a tener la posibilidad de hacer niños sanos emocionalmente. Y si hacemos niños sanos emocionalmente, pues vamos a poder hacer un trabajo mucho mejor, no un trabajo de cuando la gente ya está llevada a entrar con ella, sino un trabajo de poderles ayudar a que su vida tenga mejor calidad humana, a que su vida sea un poco más tranquila, más feliz. El tema de hoy en día realmente es la felicidad. Es el tema de moda hoy en día. Y si la gente aprende a estar en paz, si la gente aprende a conectar estas tres cosas, que son su cabeza, su boca y su corazón, sus emociones, pues obviamente la vida le va a cambiar. Pero para eso hay que hacer un trabajo con todos los adultos del mundo, pero sobre todo con los padres de familia y los maestros. Es lo que yo considero que se debería hacer. Ujú. Antes hablabas de los niños y decías, bueno, pero ¿cómo podríamos trabajar con esos niños para empezar a cambiar este mundo? Fíjate que hay una cosa maravillosa que yo aprendí de ti y que también aprendí en programación neurolingüística y es la posibilidad de aprender a trabajar el cerebro, la posibilidad de entender que lo que nos enferma son las emociones. Es lo que realmente nos hace daño. Emociones no expresadas, emociones que nos tragamos, emociones que no compartimos con otras personas van haciendo daño en nuestras vidas. Entonces, si nosotros le enseñamos a los niños, primero enseñamos a los padres y a los maestros, pero si hacemos un trabajo con los niños, enseñándoles a ellos que está bien expresar, que está bien manifestar lo que sienten, que es sano para ellos conectarse con la emoción y realmente expresar lo que sienten, hablar y expresar va a ser mucho más fácil. Cuando uno mira los diferentes escenarios de programación de TRR, cuando uno mira
lo que ocurre en la gente. Yo miro mis pacientes todos los días y yo tengo totalmente claro esto, y es, tú no puedes sanar al adulto, tú necesitas sanar el niño. Si uno sana al niño, el adulto se sana inmediatamente, pero para eso, si vamos a hacer un trabajo preventivo, pues podemos hacer un trabajo conjunto entre padres, maestros y muchachos, niños, desde la primera infancia, para lograr en ellos que vivan sanos emocionalmente, y va a ser mucho más fácil la vida para ellos. Ujú. Oye, mira, a lo largo del tiempo, siempre en todas las culturas, los grandes sabios que en cada cultura había, siempre se han encargado de transmitir la información y tomar conciencia a la gente a través de los cuentos, de las historias, de los relatos. Nosotros hoy en día estamos trabajando mucho y bueno, pues uno de los grandes maestros que tuvimos, que siempre digo, tuve la suerte de tener ahí, fue a Erickson con sus metáforas y todo esto. ¿Qué importancia tiene el trabajar con metáforas dentro de la terapia regresiva reconstructiva o cualquier otro enfoque? ¿Qué cambios se producen con eso? ¿Por qué es necesario trabajarlas? Es súper bonita esa pregunta. La gente se la pasa dando información, tienes toda la razón, pero la información es del hemisferio izquierdo. El cerebro no sirve para un carajo, esa es la verdad. Memoria de corto plazo, aprende por repetición, entonces realmente no funciona muy bien. Pero cuando nosotros contamos una historia, cuando nosotros hacemos una metáfora, un cuento, inmediatamente se hace un acceso directo al inconsciente. El cerebro aprende por metáforas. El cerebro no aprende desde la lógica y desde la razón. Pero cuando tú dices, había una vez, o dices, un día, inmediatamente el cerebro hace esto en su inconsciente y podemos crear cambios impresionantes en la persona. Cuando uno oye a Milton Erickson en toda su parte de hipnosis ericksoniana, hay una cosa que le preguntaban a él, era, ¿cómo haces tú para poder hacer que la gente cambie? Y él decía, yo no tengo ni idea, lo único que hago es, les cuento historias irrelevantes, van a su casa y cambian su vida. A veces los niños o los adultos no entendemos lo que está pasando dentro de nosotros. A mí, de las cosas que más me enamoró de la terapia regresiva, y tengo que decir la verdad, creo que lo que más me enamoró, bueno, me enamoré de ti, pero me enamoró maravillosamente toda la historia de los escenarios. Yo poderme sentar a trabajar con un niño y manejar, por ejemplo, la historia del marranito y mostrarles a ellos cómo a través de un dibujo pueden expresar lo que hay dentro de ellos. Poder que ellos cuenten la historia y uno poder ver qué es lo que está pasando en su inconsciente. Realmente eso enamora. Muchas veces uno no tiene conciencia de lo que pasa, pero cuando uno hace, por ejemplo, un paseo por el campo, podríamos hablar 1000 horas de los escenarios que has creado, pero cuando alguien hace un paseo por el campo y uno habla, por ejemplo, del camino, y la gente después entiende qué es realmente el camino en su vida, para la gente hacer clic y lograr cambiar es algo maravilloso, es algo súper especial. Yo creo que ese es uno de los trabajos más magníficos que ha hecho la terapia regresiva reconstructiva, y es tomar toda esa historia de la hipnosis ericksoniana y a través de historias sencillas, maravillosas, el poder entender qué pasó. Trabajar uno toda la parte de la gacela y ver esta gente que ha sido abusada de niña, esta gente que no ha podido entender qué fue lo que pasó, y poder ayudarle a sanar a través de reconstruir una historia, que realmente es lo que hace la terapia regresiva. A mí me parece mágico, realmente me parece mágico. Y poderse sentar con los niños, contarles una historia, y a través de esa historia que ellos puedan identificar su propia vida, es algo maravilloso. Yo muchas veces en PNL, tiene mucho que ver con terapia regresiva, por eso a mí me encanta el tema. eh, Decirle a alguien, si tuvieras que ponerle un nombre de una película a tu vida, ¿cuál sería el nombre? Cuando yo aprendí esto, por primera vez, tengo que decirte la verdad, mi historia se llamaba Sola contra el mundo. Así se llamaba mi película. Y esa era mi realidad. ¿Por qué? Porque de niña aprendí que tenía que enfrentarme al mundo y tenía que estar sola, ser valiente, poderosa. Es una estupidez. Cuando tú me dijiste, y creo que es la frase que más cambió mi vida,
Increíblemente fue después de mi cáncer, cuando te llevé una vez a Medellín y te oí hablar y tú dijiste, la enfermedad te da lo que siempre has querido. Mira esta metáfora, la enfermedad te da lo que siempre has querido. Y yo me senté y dije, miércoles, un momentico, ¿qué es lo que yo siempre he querido y no he tenido? ¿Qué es la pregunta que tú dices? Todos los terapeutas deben decir esto, pero deben hacer esta pregunta. Y yo me senté y miré y dije, ¿qué es lo que siempre he querido y no he tenido? Y lo único que yo no tenía en ese momento de mi vida era tiempo. Y estúpidamente puse un cáncer en mi vida para tener tiempo. Hoy tengo tiempo. Hoy saco tiempo para mí, para mi familia, para compartir, para no hacer nada y descansar. Pero si no hubiera sido por esa frase tuya, esa metáfora que pusiste en mi vida, nunca me hubiera dado cuenta de eso. Muchas personas ponen cosas en su vida para poder sanar desde el alma. Si nosotros le enseñamos a la gente a través de historias sencillas, de frases como las que tú dices que le mueven el alma a uno, pues obviamente vamos a tener gente sana sin necesidad de tener tanto conflicto, tanta lucha, tanto sufrimiento que haga que la gente se desconecte de la felicidad. Muy bien, qué bonito. Bueno, pues yo siempre he dicho, ¿no? Que para que uno pueda ser altruista y poder entregar cosas, primero tiene que empatizar con la gente y para poder hacer eso, primero te lo tiene que haber vivido. Yo creo que una persona como tú, que viviste precisamente una enfermedad tan terrible, ¿no? Como es un cáncer, que pudiste superarla, pudiste trabajarlo. Y hoy en día, ahí está la prueba, la presidenta de una fundación que trabaja precisamente para la lucha contra el cáncer. Esto es lo más hermoso, porque cuando uno dice, ya lo viví, ya lo sé, ya lo sabe todo, ¿no? Qué rico. Oye, otra cosa, ¿qué experiencias pueden mostrarnos la importancia de la prevención para ese mundo mejor? Fíjate que hay algo muy especial y es que yo trabajo mucho con colegios, trabajo con chicos, trabajo con madres. Hoy en día estamos creando un programa maravilloso y es trabajar con las madres gestantes. A mí de las cosas que más me ha impactado también de TRR es el trabajo que se hace cuando entras en un intrauterino y entender la responsabilidad que tiene una madre de familia cuando no entiende que ella está conectada directamente a ese bebé y que lo que ella haga y lo que ella piense y cómo ella se sienta va a afectar a ese bebé, hace que cuando yo cuento historias de las que me ha tocado vivir a nivel de consultas, a nivel de ver a alguien que decide sufrir toda la vida porque cree que tiene que pagar una deuda y fue haber llegado a la vida sin que su mamá quisiera que llegara o su papá quisiera que llegara. Y yo le cuento estas historias a la gente y le cuento, mira, tengo un paciente que tiene esto, tengo un paciente que su vida ha sido una miércoles por esto. En ese momento las madres como que, oh Dios mío, hay que empezar. Entonces estamos empezando a hacer un trabajo muy especial con madres de familia, con madres gestantes, para que ellas conecten y tener niños sanos emocionalmente. A mí lo que tú dijiste me caló mucho cuando lo dijiste. Sí, nosotros hacemos un trabajo de sanar a las personas que necesitamos sanar, pero qué lindo sería que la terapia regresiva hiciera un trabajo preventivo. Hoy en día yo tengo madres que las oigo cancelado, tengo madres que tienen una situación difícil, poco fácil realmente en su vida y en ese momento le dicen a su bebé, y veo cuando se tocan y le dicen a su bebé, mi amor, este dolor es mío, no es tuyo, no tienes por qué asumirlo. Yo de ver, por ejemplo, a mi hija, cuando tú hiciste una hipnosis para ella, mi hija tuvo una amenaza de aborto a los 2 meses de embarazo, y verla cuando ella está así, con las manitos así, y le preguntas dónde está y ella dice agarrada para no soltarme, y después yo entender que mi hija se encajó en una costilla para no salirse, para poder estar ahí, y ver cuando tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, ¿qué estás haciendo, mamá? Y él ya dice, trabajando. Y tú le dices, ¿y tú qué piensas acerca de eso? Y dice, yo voy a trabajar con mamá para estar siempre con ella. Mi hija trabaja conmigo y poder entender que los niños hacemos resoluciones antes de nacer y poder trabajar con ese papá y esa mamá
y poder trabajar con esos maestros que tocan esos niños y que a veces le hacen tanto daño cuando le dicen no sirves para nada, eres un inepto, eres un bruto, o trabajar con los médicos en un trabajo preventivo donde le puedes decir tú eres un campeón, tú puedes. Hoy en día yo tengo muchos médicos que trabajan conmigo y hacen un trabajo donde saben que el 80% de lo que va a pasar en la salud depende de lo que ese niño o ese adulto reciba como información. Mi oncólogo murió hace unos días. Eh, no sabemos qué pasó. Ha sido muy doloroso para mí porque cayó de un 8º piso. Tuvo una situación muy difícil en su vida porque su hija murió. Y es muy triste que la gente muera o que la gente se suicide porque no sabe manejar sus emociones. Es muy triste que la gente no sepa que expresar emociones ayuda a sanar. Es muy triste que la gente sienta a veces que no tiene a quién acudir. Por eso, por eso a mí me encanta trabajar contigo y por eso todas las veces que yo pueda traerte a mi país para que tú puedas ayudarle a personas a que ayuden a sanar a otros, lo voy a hacer con todo el corazón. Pero si podemos realmente, todos los especialistas en terapia regresiva, ayudarle a la gente a decir, mira, ayúdanos a llegar a otros, enséñale a la gente que puedes ser feliz, que no tiene que estar mal, que puedes conectarte con la felicidad, enséñale a otros que las historias no hay que repetirlas, porque vivimos repitiendo historias de familia, vivimos repitiendo historias de niñez que no vale la pena repetir, pues obviamente vamos a tener gente mucho más sana, mucho más feliz, y yo creo que ese es el gran aporte que tú le estás haciendo al mundo, no solamente a la gente que está mal, sino a todos aquellos que podemos tocar que están bien y pueden mejorar todavía su vida. Qué rico. Pues mira, según lo estás diciendo, como estamos siempre limitados de tiempo, lo que sí que te invito es que podamos en otra ocasión juntarnos para explicarles a la gente lo que realmente pasa en ese periodo, de esa etapa intrauterina, para que lo entiendan, porque además tú sabes que yo siempre he dicho que las claves están en incidir precisamente en eso, en lo que tú dices, en trabajar con las personas que van a tener hijos, porque ahí es donde se empieza a preparar la estructura de su personalidad futura. Y me encanta además en los últimos 15 o 20 años cómo veo que ya cada vez van viniendo a la formación más médicos y además médicos de esas áreas, de las áreas de ginecología, de pediatría, donde se dan cuenta cuando entran aquí y ven lo que pasa, wow, qué importante es para prevenir, como tú dices, y para empezar a preparar a ese niño al mundo que les espera afuera, ¿no? Es muy bonito y lo sabemos nosotros, pero lo que es importante es que lo sepa el mundo entero. Claro que sí. Bueno, Mari, pues Y dime. yo en eso quiero de verdad agradecerte, porque creo que cada vez que toco una mamá que está embarazada, estamos ayudando a cambiar el mundo. Estamos haciendo niños más sanos, niños mejores. Y cuando toco la gente que ya tenemos nuestros rayones, todos nosotros, y podemos ayudarle a quitar una rayita, sé que estamos haciendo un trabajo. Y esa es tu semilla, son los frutos que estás recogiendo de todos a los que nos ha ayudado a crecer. Por eso quiero agradecerle al maestro por esto. Muchas gracias, Mari. Pues un abrazo muy fuerte, ya sabes que te quiero mucho y Yo nos vemos también, en la siguiente. Y a claro que todos sí. vosotros, muchas gracias por estar aquí, gracias por hoy compartir esta interesante charla con la doctora Cardona y nos vemos en nuestra próxima cita en Una ventana abierta al pasado. Chao, chao.